Era una noche tranquila en el vecindario de San Miguel, en Ciudad de México. Las calles, iluminadas por débiles faroles, apenas dejaban entrever la rutina de una comunidad trabajadora. En la casa de los Morales, el aroma del café recién hecho aún flotaba en el aire, y un silencio apacible reinaba después de la cena. Julián Morales, un mecánico de 42 años, revisaba sus herramientas en un rincón de la sala. Su esposa, Laura, planchaba uniformes escolares, mientras Sofía, su hija de 10 años, terminaba de colorear en la mesa del comedor. «Papá, mira, hice un dibujo de nosotros tres», dijo Sofía con una sonrisa que iluminaba su rostro. Julián dejó las herramientas a un lado, se acercó a la niña y tomó el dibujo entre sus manos. Era una representación sencilla pero llena de amor, los tres de pie frente a su pequeño taller mecánico. «Está precioso, hija. ¿Sabes? Lo vamos a poner en el taller para que todos lo vean», dijo Julián, dándole un beso en la frente. El momento de calma fue interrumpido por un golpe seco en la puerta principal. Julián frunció el ceño. No era común que alguien llamara a esas horas. Laura dejó la plancha a un lado y caminó hacia la puerta, pero Julián la detuvo con un gesto. «Déjame a mí, puede ser algún vecino». Al abrir, la escena fue tan desconcertante como inesperada. Dos policías de uniforme estaban parados en el umbral con expresiones serias. «¿Julián Morales?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo». «¿Qué ocurre?», respondió Julián, con el corazón comenzando a latir con fuerza. El segundo policía dio un paso al frente. «Queda usted detenido por su presunta participación en un robo a mano armada ocurrido esta tarde en una joyería del centro». Las palabras golpearon a Julián como un puñetazo en el estómago. «¿Qué? Debe ser un error. Yo no he hecho nada. Estuve todo el día en mi taller». Los policías no respondieron. Uno de ellos sacó un par de esposas mientras el otro continuaba recitando los derechos de Julián. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». «No, esperen. Esto no tiene sentido», gritó Julián mientras intentaba resistirse. Laura apareció en la puerta, alarmada. «¿Qué está pasando aquí? No pueden llevárselo así. Señora, su esposo está siendo investigado. Por favor, no interfiera», dijo uno de los agentes con frialdad. Sofía, al escuchar los gritos, salió corriendo de la sala y se abrazó a la pierna de Julián. «Papá, no te vayas», lloró. «Tranquila, hija. Todo va a estar bien, te lo prometo», dijo Julián con la voz quebrada mientras los policías lo separaban de su familia. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el alboroto. Algunos murmuraban con incredulidad, mientras otros observaban en silencio. Julián apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Sentía las miradas clavadas en su espalda mientras los agentes lo empujaban hacia la patrulla. Desde la ventanilla del auto, Julián alcanzó a ver a Laura abrazando a Sofía, ambas llorando desconsoladamente. «Voy a aclararlo todo. Lo juro», gritó antes de que el motor arrancara y la patrulla se perdiera en la noche. Horas después, en la fría y desolada sala de interrogatorios de una comisaría, Julián intentaba mantener la calma. Frente a él, un detective de aspecto severo arrojó sobre la mesa un sobre lleno de fotografías. «Ahí tienes, Morales. Cámaras de seguridad que te muestran entrando a la joyería». Julián tomó las fotos con las manos temblorosas. La imagen era inquietante, un hombre con un sombrero negro y una chaqueta oscura empuñando un arma. La figura se parecía a él, pero Julián sabía que no era él. Esto no soy yo. No tengo ni esa chaqueta ni ese sombrero». «¿Y qué me dices de esto?». El detective arrojó otra evidencia, un arma que, según dijeron, había sido encontrada en el maletero del coche de Julián. «Eso es imposible. Esa pistola no es mía. Alguien debió haberla puesto ahí». El detective cruzó los brazos y lo miró con escepticismo. «Morales, estas cosas no aparecen por arte de magia. Tienes un motivo, una oportunidad y pruebas en tu contra. Confiesa, y tal vez podamos negociar». «No voy a confesar algo que no hice», gritó Julián, golpeando la mesa. El detective suspiró y se levantó. «Entonces prepárate para un largo proceso, amigo». Julián fue llevado a una celda pequeña y oscura. El eco de los gritos de otros prisioneros llenaba el lugar, aumentando su desesperación. Se sentó en el catre, con las manos sobre la cabeza. ¿Quién podría odiarlo tanto como para incriminarlo de esa manera? ¿Cómo iba a demostrar su inocencia desde ese lugar? Mientras tanto, en casa, Laura no podía dormir. Miraba la cama vacía de Julián y sentía un peso insoportable en el pecho. Sabía que su esposo no era un santo, pero tampoco era un criminal. Sin embargo,
Las pruebas eran abrumadoras. ¿Podría estar equivocada? Julián sentado en la penumbra de su celda, mirando las paredes sucias y grises, mientras un pensamiento le martillaba la cabeza: no puedo rendirme. Por Laura. Por Sofía. Tengo que salir de aquí y probar la verdad. La celda en la que estaba Julián no ofrecía consuelo alguno. El aire olía a humedad y a desesperanza. Las paredes grises, rayadas con nombres y frases de antiguos prisioneros, parecían susurrar historias de vidas rotas. Mientras él trataba de entender cómo había llegado a este lugar, Laura estaba en casa lidiando con su propia confusión. Laura no pudo dormir esa noche. Su mente no dejaba de dar vueltas a lo sucedido. Julián siempre había sido un hombre trabajador, dedicado a su familia. Pero las pruebas eran claras: las autoridades no arrestan a alguien sin razón, pensó. El rostro preocupado de su hija, Sofía, quien apenas tenía 8 años, le recordaba que no podía permitirse derrumbarse. Por la mañana, Laura decidió buscar respuestas. En la mesa del comedor, mientras Sofía dibujaba con sus crayones, Laura tomó aire y le preguntó con suavidad: «Hija, ¿notaste algo extraño en papá últimamente? ¿Algo que no te haya dicho?» Sofía levantó la mirada, confundida. «No, mami. Papá siempre juega conmigo y me lleva al parque». «¿Por qué preguntas eso?» Laura tragó saliva y forzó una sonrisa. «Por nada, mi amor. Termina tu dibujo, ¿sí?» Mientras Sofía volvía a concentrarse en su hoja, Laura se dirigió al cuarto donde guardaban las cosas de Julián. Abrió el armario y empezó a buscar, no sabía exactamente qué, pero algo que pudiera darle claridad. Entre las camisas de trabajo y las herramientas guardadas, encontró un sobre escondido en un cajón. Dentro había una cantidad significativa de dinero en efectivo. «¿Por qué tiene esto aquí?», pensó Laura. Julián nunca le había hablado de ese dinero. La duda comenzó a crecer, como una sombra que cubría todo lo que creía saber de su esposo. En la prisión, Julián se encontraba sentado en el rincón de su celda, tratando de mantener la calma. Su compañero de celda, Chuy, un hombre con cicatrices en el rostro y una mirada llena de ironía, lo observaba desde su litera superior. «¿Primera vez aquí?», preguntó Chuy con una sonrisa torcida. Julián asintió, evitando el contacto visual. «Déjame adivinar. Eres de esos que juran que no hicieron nada, ¿verdad?», continuó Chuy, riéndose por lo bajo. «Porque no lo hice», respondió Julián con firmeza, mirando directamente a Chuy por primera vez. Chuy se encogió de hombros. «Aquí todos dicen lo mismo, amigo. Pero te voy a dar un consejo: si no peleas por tu verdad, esta prisión te va a tragar. Nadie va a venir a salvarte si no lo haces tú primero». Las palabras de Chuy resonaron en la mente de Julián. Tenía razón. Necesitaba encontrar la forma de demostrar su inocencia, pero estaba atrapado, y el tiempo jugaba en su contra. Mientras tanto, Laura decidió visitar el taller donde Julián trabajaba, buscando respuestas entre sus compañeros. Cuando llegó, el lugar estaba en calma. Raúl, el colega más cercano de Julián, estaba ajustando una motocicleta en la parte trasera. Al verla, se levantó y le lanzó una mirada nerviosa. «Hola, Laura. ¿Qué haces aquí?», preguntó Raúl, limpiándose las manos con un trapo sucio. «Necesito hablar contigo, Raúl». «¿Estabas aquí con Julián el día del robo?», preguntó ella, cruzando los brazos. Raúl vaciló, mirando hacia el suelo. «Sí, bueno, no todo el día. Salí un rato a comprar refacciones. Cuando volví, ya no estaba». «¿Y notaste algo raro? ¿Alguien preguntó por él o algo parecido?», insistió Laura, estrechando la mirada. «No, nada raro. Julián no es de meterse en problemas, tú sabes cómo es. Seguro esto es un malentendido». Raúl sonrió de forma incómoda y volvió a concentrarse en la moto, evitando el contacto visual. Laura salió del taller con una sensación de incomodidad. Había algo en el tono de Raúl, en su manera de evitar sus preguntas, que no le parecía normal. ¿Podría él saber algo que no estaba diciendo? Más tarde esa noche, Laura recibió una llamada inesperada. Era Julián. Le habían permitido hacer una llamada breve desde la prisión. Al escuchar su voz, las emociones se arremolinaron en su interior. «Laura, por favor, dime que crees en mí. No hice nada de lo que me están acusando». Laura apretó el teléfono, luchando contra las lágrimas. «Julián, encontré un sobre con dinero en nuestro cuarto. Nunca me hablaste de eso. ¿Qué más me estás ocultando?». «Eso es para la operación de Sofía», replicó él con desesperación. «¿Cómo puedes pensar que lo conseguí haciendo algo malo?». El silencio que siguió fue como un abismo entre ambos. Laura no sabía qué creer. Lo amaba,
Pero las pruebas en su contra y las dudas empezaban a erosionar su confianza. Solo prométeme que no hiciste nada, Julián. Por favor. Te lo prometo, Laura. Por nuestra familia, yo jamás haría algo así. La llamada terminó con un sonido metálico, dejando a ambos con más preguntas que respuestas. En prisión, Julián se recostó en su cama de concreto, mirando al techo. Las palabras de Laura lo habían golpeado más fuerte que cualquier sentencia. Necesitaba encontrar al verdadero culpable, no solo para limpiar su nombre, sino para recuperar la fe de su esposa. Laura, sola en su cama, sosteniendo el sobre de dinero mientras una lágrima silenciosa recorre su mejilla. Afuera, en la oscuridad, un hombre en un coche observa su casa, encendiendo un cigarro antes de marcharse. La celda estaba en silencio, salvo por los murmullos lejanos de otros presos y el sonido metálico de las rejas al ser golpeadas ocasionalmente. Julián estaba sentado en la litera inferior, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Su mente era un torbellino de pensamientos. Las pruebas que lo incriminaban no dejaban de girar en su cabeza, el video de seguridad, el arma encontrada en su coche. Nada tenía sentido. ¿Qué traes en la cabeza, amigo?, preguntó Chuy desde la litera superior, sacándolo de su ensimismamiento. Julián suspiró. Todo esto. Nada encaja. Yo no estuve ahí, Chuy. Estaba en el taller todo el día. Pero esas pruebas son tan claras que hasta yo dudaría de mí mismo. Chuy asomó la cabeza, mirándolo con curiosidad. A veces, la verdad no importa si las mentiras son lo suficientemente fuertes. ¿Sabes qué necesitas? Una conexión. Alguien aquí adentro que sepa quién mueve los hilos. Julián levantó la mirada, un atisbo de esperanza asomando en su rostro cansado. ¿Conexión? ¿Alguien que pueda saber algo? Chuy asintió. Hay un tipo en este lugar, Elías. Está metido en cosas turbias, pero escucha todo. Si alguien sabe quién te puso en este lío, es él. Pero cuidado, porque ese tipo no ayuda por caridad. Siempre quiere algo a cambio. Julián asintió lentamente. Sabía que acercarse a alguien como Elías sería peligroso, pero no tenía muchas opciones. Si quería salir de allí, tendría que arriesgarse. Mientras tanto, en casa, Laura estaba en su propio dilema. Había pasado toda la noche revisando documentos, recibos y cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre lo que realmente había sucedido. No quería creer que Julián fuera culpable, pero la incertidumbre la estaba consumiendo. La visita al taller esa mañana había sido particularmente inquietante. Raúl, el colega de Julián, se mostró evasivo cuando ella le preguntó si había estado con él el día del robo. Evitó mirarla a los ojos y, con una sonrisa nerviosa, le dijo: «Mire, señora, no sé. Ese día todos estábamos ocupados. Julián entra y sale mucho, ¿sabe?». La respuesta dejó un mal sabor en la boca de Laura. Conocía a Raúl desde hacía años, pero su actitud era extraña, como si estuviera ocultando algo. Esa noche, mientras revisaba el teléfono de Julián, encontró algo que no esperaba, un mensaje sin abrir de un número desconocido. Decía: «El trato sigue en pie. El dinero estará listo cuando todo termine». Laura sintió que el corazón se le detenía. No reconocía el número, pero el mensaje insinuaba que Julián estaba involucrado en algo. Sin embargo, algo no cuadraba. Su instinto le decía que había más en juego. De vuelta en prisión, Julián finalmente encontró a Elías en el patio. Era un hombre corpulento, con tatuajes que cubrían ambos brazos y una mirada que parecía perforar la piel. Estaba rodeado por otros presos, pero Julián reunió el valor y se acercó. «¿Eres Elías?», preguntó con voz firme, aunque por dentro estaba aterrorizado. Elías lo miró de arriba abajo y luego sonrió de lado. «Depende. ¿Quién pregunta?». «Me llamo Julián. Necesito información. Alguien me incriminó por un robo que no cometí. Me dijeron que tú podrías saber algo». Elías soltó una carcajada breve, seca. «¿Y por qué debería ayudarte?». Julián no tenía una respuesta clara. Solo podía apelar a su necesidad de justicia. «Porque no soy el tipo que buscas. Soy un hombre inocente, y si me quedo aquí, no gano nada. Pero si me ayudas a encontrar a los verdaderos culpables, tal vez podamos ayudarnos mutuamente». Elías lo miró en silencio por un momento, evaluándolo. Finalmente, asintió. «Está bien. Pero si me entero de que estás jugando conmigo, será la última vez que hables con alguien aquí». Elías explicó que el grupo responsable del robo estaba vinculado a una banda conocida por incriminar a personas inocentes. Era un método que utilizaban para desviar la atención de los verdaderos culpables. «Hay un nombre que he escuchado últimamente, alguien llamado Raúl. ¿Te suena?», preguntó Elías.
El corazón de Julián dio un vuelco. Raúl era alguien en quien había confiado durante años, pero si estaba relacionado con esto, todo cobraba sentido. Julián está asimilando la traición de alguien cercano, mientras Laura, en casa, recibe un mensaje anónimo en su celular: deja de buscar, o tu familia pagará las consecuencias. La celda de Julián estaba en penumbra, iluminada apenas por los débiles rayos de luz que se colaban por una pequeña ventana enrejada. A su lado, Chuy, sentado en la litera inferior, observaba cómo Julián daba vueltas de un lado a otro. «Morales, ¿piensas cavar un hoyo en el piso o qué?», bromeó Chuy, aunque su tono tenía un toque de seriedad. Julián se detuvo, frotándose la frente. Llevaba días atormentado por los misterios que rodeaban su caso. Las piezas no encajaban, las pruebas parecían demasiado perfectas, como si alguien hubiera dedicado tiempo a construirlas. Y Elías, ese hombre de mirada calculadora, sabía algo, pero no estaba dispuesto a soltarlo sin un precio. «Necesito hablar con Elías otra vez», dijo Julián, decidido. Chuy dejó escapar una carcajada seca. «¿Elías? Ese tipo no da nada gratis. Si vuelves a presionarlo, ten cuidado. Aquí dentro, los favores cuestan más de lo que te imaginas». Julián sabía que tenía razón, pero no podía quedarse quieto. Su familia estaba afuera enfrentando la tormenta, y él no podía darse el lujo de esperar a que alguien más lo salvara. Esa misma tarde, en el comedor de la prisión, encontró a Elías sentado con su habitual aire de superioridad. A pesar del peligro, Julián se acercó. «Tenemos que hablar», dijo Julián en voz baja, sentándose frente a él. Elías levantó la vista, una sonrisa ladeada curvándose en su rostro. «Mira quién volvió. Supongo que tus noches de insomnio te trajeron hasta aquí. ¿Qué quieres ahora, Morales?». «La verdad. Sé que alguien me incriminó y tú sabes quién fue». Elías se rió, pero había algo en sus ojos que indicaba que Julián estaba cerca de algo importante. «Digamos que sé algunas cosas, pero no soy un hombre altruista. Si quieres que hable, tendrás que hacer algo por mí». «¿Qué quieres?», preguntó Julián, con los dientes apretados. Elías se inclinó hacia adelante, susurrando: «Hay un tipo en esta prisión que me debe un favor. Haz que lo pague, y tal vez hablemos». Julián apretó los puños, odiando la idea de convertirse en un peón en los juegos de Elías, pero sabía que no tenía otra opción. Mientras Julián lidiaba con ese dilema, Laura estaba en el taller, revisando los libros de cuentas y buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. Había algo en Raúl, el compañero de trabajo de Julián, que no le cuadraba. Desde que Julián fue arrestado, Raúl había evitado cualquier contacto directo, pero una conversación que Laura escuchó por accidente confirmó sus sospechas. Esa tarde, mientras fingía organizar las herramientas, Laura oyó a Raúl hablando por teléfono en voz baja. No puedo hablar ahora». «¿Cómo que quieren más dinero? Ya les di todo lo que tenía». «Sí, ella sigue viniendo». Laura retrocedió unos pasos, asegurándose de no ser vista. Su corazón latía con fuerza. ¿De quién hablaba Raúl? ¿Qué tenía que ver con Julián? Decidida a confrontarlo, esperó a que terminara la llamada. «Raúl», dijo, apareciendo de repente. El hombre se sobresaltó, claramente incómodo. «¿Laura? No te vi llegar». «¿Con quién hablabas?», preguntó, cruzándose de brazos. Raúl tartamudeó, buscando una excusa. Con mi esposa. Está preocupada por las cuentas». «¿Seguro? Porque te oí mencionar dinero y alguien que sigue viniendo. Si sabes algo sobre lo que le pasó a Julián, dímelo ahora». Raúl retrocedió un paso, evitando mirarla a los ojos. «No sé de qué hablas, Laura. Solo trato de hacer mi trabajo». Antes de que Laura pudiera insistir, Raúl tomó su chaqueta y salió apresuradamente del taller. Algo no estaba bien, y Laura estaba decidida a averiguarlo. De vuelta en la prisión, Julián cumplió con la tarea que le encomendó Elías, aunque con gran esfuerzo. Esa noche, en su celda, Elías finalmente decidió hablar. «Bien, Morales. Eres más persistente de lo que pensaba. Escucha esto. Alguien pagó mucho dinero para asegurarse de que tú cargaras con la culpa. Un tipo con conexiones, alguien que quería limpiar su nombre a cualquier costo». «¿Quién?», preguntó Julián, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Elías se encogió de hombros. «Ese no es mi problema, Morales. Solo sé que tu amigo Raúl estaba involucrado. Lo vi reunirse con un tipo llamado Lobo hace un par de semanas, justo antes de que todo esto comenzara». Julián asintió, memorizando el nombre. Aunque Elías no le había dado mucho, era suficiente para seguir tirando del hilo. Esa noche, Laura recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Cuando lo abrió, su rostro se llenó de pánico. «Deja de buscar o tu hija será la próxima».
Esto no es un juego. Las manos de Laura temblaban mientras miraba a Sofía dormir en su habitación. Las amenazas eran reales, y el peligro estaba cada vez más cerca. Pero Laura no iba a detenerse. Su familia estaba en juego, y no iba a permitir que nadie los destruyera. Julián en su celda, mirando por la pequeña ventana mientras la noche envolvía la prisión. Afuera, Laura revisa una libreta donde anotó todo lo que descubrió sobre Raúl. Ambos saben que el camino que tienen por delante será peligroso, pero están más decididos que nunca a descubrir la verdad. La celda estaba silenciosa, salvo por el goteo constante de una tubería rota en algún rincón del pabellón. Julián se sentó en su camastro, con los brazos cruzados sobre las rodillas y la mirada perdida. En los últimos días, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún había demasiados cabos sueltos. La idea de que alguien lo había incriminado deliberadamente lo atormentaba más que las paredes grises que lo rodeaban. Chuy, su compañero de celda, se acercó con cautela y se sentó a su lado. «Te noto pensativo, Morales. ¿Descubriste algo?» Julián suspiró profundamente. «Mi esposa encontró algo sospechoso sobre Raúl, un compañero del taller. Siempre fue un poco extraño, pero nunca pensé que sería capaz de algo así. No puedo entenderlo». Chuy asintió, con los ojos entrecerrados. «Aquí, la gente hace cosas impensables cuando el miedo o el dinero están de por medio. Te lo digo por experiencia. Pero te falta algo más grande que un sospechoso. Tienes que ir más allá». Julián lo miró, intrigado. «¿Qué quieres decir?» Chuy bajó la voz y se inclinó hacia él. «Hace años, trabajé con un grupo que se dedicaba a incriminar a inocentes para cubrir sus operaciones. Es un negocio rentable, ¿sabes? Los verdaderos culpables pagan para que alguien más cargue con el muerto. Tú, amigo, encajas perfectamente, trabajador honesto, con poco dinero y nadie poderoso que te respalde». Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que soy un chivo expiatorio?» «No lo creo». «Lo sé». Chuy hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. «Hay un hombre aquí dentro que podría saber más. Se llama Elías. Pero cuidado, acercarte a él es jugar con fuego». Mientras tanto, en casa, Laura intentaba mantener la compostura mientras revisaba los registros telefónicos de Raúl. La advertencia que había recibido en su celular seguía fresca en su mente: «Deja de buscar, o tu familia pagará las consecuencias». Había sentido un escalofrío al leer esas palabras, pero su determinación superaba su miedo. Necesitaba demostrar la inocencia de Julián, aunque significara poner en riesgo su seguridad. En su investigación, Laura descubrió que Raúl había recibido múltiples llamadas de un número desconocido los días previos al robo. Decidida, anotó el número y lo rastreó con la ayuda de un amigo que trabajaba en telecomunicaciones. La información la llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Esa noche, Laura decidió ir al lugar. Su mejor amiga, Patricia, trató de convencerla de no hacerlo sola. «Laura, esto es peligroso. ¿Qué harás si te encuentran? Podrían hacerte daño». «No puedo quedarme de brazos cruzados, Patty. Julián está encerrado por algo que no hizo, y no pienso esperar a que alguien más lo ayude. Si esto me acerca a la verdad, lo haré». Laura condujo hasta el almacén, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por una farola que parpadeaba al otro lado de la calle. Con cuidado, se acercó a la entrada y encontró la puerta entreabierta. Adentro, las sombras de las estructuras metálicas y cajas apiladas se alargaban bajo la luz tenue de una lámpara de emergencia. Con pasos silenciosos, Laura avanzó por el lugar. Pronto escuchó voces, una conversación entre dos hombres. Se escondió detrás de unas cajas y aguzó el oído. «¿Qué haremos con Morales?», preguntó uno de los hombres. «Nada por ahora. El jefe está contento con cómo salió todo. Mientras ese pobre diablo esté encerrado, nadie nos molestará. Pero si su mujer sigue husmeando, bueno, ya sabes qué hacer». El miedo de Laura se convirtió en rabia. ¿Quién era ese jefe? ¿Y qué tenía que ver Raúl con todo esto? Antes de que pudiera procesarlo, el sonido de un teléfono vibrando rompió el silencio. Era su celular. La alarma que había olvidado desactivar. Los hombres dejaron de hablar de inmediato. «¿Qué fue eso?», dijo uno de ellos, acercándose hacia las cajas donde Laura estaba escondida. En prisión, Julián seguía hablando con Chuy, quien finalmente accedió a llevarlo con Elías. La reunión tuvo lugar en el patio durante la hora de ejercicio. Elías, un hombre robusto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, estaba rodeado por otros presos que parecían actuar como sus guardaespaldas. «¿Así que tú eres Morales?», dijo Elías,
mirándolo con una mezcla de burla y curiosidad. Necesito saber quién me incriminó. Julián fue directo. Elías soltó una carcajada. ¿Y por qué te ayudaría? ¿Qué gano yo con eso? Lo que quieras. Haré lo que sea necesario. Elías lo observó detenidamente, como si evaluara su determinación. Finalmente, habló. Está bien, te diré algo. Pero recuerda, la verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Antes de que Julián pudiera responder, un guardia se acercó al grupo, interrumpiendo la conversación. Elías se levantó, dejando a Julián con más preguntas que respuestas. De vuelta en el almacén, Laura intentaba escapar en silencio, pero su pie tropezó con una lata vacía, haciendo un ruido estridente. Los hombres la descubrieron y comenzaron a perseguirla. Con el corazón en la garganta, corrió hacia la salida, esquivando obstáculos en su camino. Al llegar a su auto, encendió el motor justo cuando los hombres salieron del almacén. Uno de ellos lanzó una piedra que rompió la ventana trasera, pero Laura logró escapar. Cuando finalmente estuvo a salvo, estacionó en una calle oscura y comenzó a sollozar. Su celular vibró con un mensaje de Patricia. ¿Estás bien? Avísame, por favor. Laura respondió con manos temblorosas. Estoy bien, pero estoy más cerca de la verdad. Esto no termina aquí. La noche había caído sobre Ciudad de México, pero Laura Morales no tenía tiempo para descansar. Después de días de sospechas y descubrimientos inquietantes, finalmente había encontrado un hilo que podría desenredar la verdad detrás de la injusticia que enfrentaba a su esposo. Su corazón estaba acelerado mientras revisaba el taller de Julián, ahora convertido en un caos tras el arresto. Entre las herramientas desordenadas y las cajas abiertas, algo llamó su atención, un recibo arrugado que no pertenecía al inventario habitual. Al leerlo, un nombre familiar saltó a la vista, Raúl. Sabía que estabas mintiendo, murmuró Laura, apretando el papel en su mano. Sin embargo, antes de que pudiera procesar más, un crujido detrás de ella la hizo girar rápidamente. Una sombra se movió entre las sombras del taller. ¿Quién anda ahí?, preguntó Laura, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba ligeramente. No hubo respuesta, pero un fuerte olor a gasolina comenzó a llenar el aire. Laura sintió un nudo en el estómago mientras conectaba los puntos. Alguien estaba intentando borrar evidencia, y ella estaba justo en el centro de su plan. De repente, un estallido rompió el silencio. Las llamas comenzaron a lamer las paredes del taller, iluminando el espacio con un brillo infernal. Laura corrió hacia la salida, pero el fuego avanzaba rápidamente, bloqueando la puerta principal. Entre el humo y el calor, su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. Mientras tanto, en la prisión, Julián estaba inquieto. Había algo en el aire esa noche que no le dejaba estar en paz. Caminaba de un lado a otro en su celda, ignorando los comentarios sarcásticos de Chuy. Tranquilo, hombre. Vas a desgastar el piso, bromeó Chuy, recostado en su litera. No puedo. Algo no está bien. Laura no me ha llamado en todo el día. Quizá está ocupada salvándote el pellejo, ¿no crees?, replicó Chuy, pero en su voz había una nota de sinceridad que Julián no pudo ignorar. Antes de que Julián pudiera responder, un guardia apareció frente a su celda. «Tienes una llamada». Julián sintió un rayo de esperanza. Quizá era Laura. Corrió al teléfono, pero lo que escuchó al otro lado lo dejó helado. «Señor Morales, aquí es el vecino de su esposa. El taller está en llamas». Laura estaba adentro. «¿Qué? Está bien», gritó Julián, aferrándose al teléfono con fuerza. «La sacamos a tiempo. Está en el hospital. Pero parece que alguien quería borrar algo importante ahí». Julián sintió como la ira y la desesperación lo consumían. «Esto tiene que parar. Alguien está tratando de destruirnos, y no puedo hacer nada aquí encerrado». Chuy, que había escuchado parte de la conversación, se acercó a él cuando volvió a la celda. «Si están jugando sucio allá afuera, necesitas aliados aquí dentro. Quizá conozco a alguien que pueda ayudarte, pero tiene un precio». «¿Qué precio?», preguntó Julián, sin apartar la vista del suelo. «Nada grave, solo un favor cuando todo esto termine». Julián no tenía otra opción. Apretó los dientes y asintió. «Haré lo que sea necesario». Horas después, en el hospital, Laura estaba sentada en una cama, con una venda en el brazo y el rostro manchado de hollín. Había logrado salvarse gracias a su vecino, pero el incendio había destruido casi todo en el taller. Sin embargo, entre los restos carbonizados, el recibo que había encontrado antes del fuego aún estaba intacto. Lo guardó como un tesoro, sabiendo que podría ser la clave para demostrar que Raúl estaba involucrado. Mientras tanto, Julián, con la ayuda de Chuy,
logró contactar a un abogado conocido por su habilidad para manejar casos difíciles. El hombre, licenciado Ríos, era directo y cortante, pero también eficiente. Señor Morales, tengo que ser honesto con usted. Su caso no pinta nada bien. Pero si podemos probar que alguien más está detrás de esto, quizá podamos negociar. ¿Qué necesito hacer?, preguntó Julián, dispuesto a cualquier cosa. Necesito pruebas. Algo que incrimine directamente a los verdaderos culpables. Mi esposa tiene algo, respondió Julián con firmeza. El abogado asintió. Entonces actúe rápido. La verdad tiene un precio, y no siempre es justo. Esa noche, Laura regresó a casa con una sensación de logro mezclada con miedo. Estaba más cerca de la verdad, pero también sabía que estaba en peligro. Al revisar nuevamente el recibo, notó que había un nombre asociado con una cuenta bancaria, Elías Mendoza, un nombre que Julián ya había mencionado en sus llamadas desde la prisión. Laura decidió confrontar a Raúl al día siguiente. Lo encontró en el taller donde ahora trabajaba solo, fingiendo no saber nada del incendio. Raúl, ya basta. Sé que estás involucrado. Raúl intentó negarlo, pero Laura lo acorraló mostrándole el recibo. ¿Quieres que sepa la policía que esto lleva tu nombre? Porque no tengo problema en decírselo. Raúl, sudando y nervioso, finalmente confesó. No quería hacerlo, Laura. Me obligaron. Esa gente no perdona. ¿Quién es? ¿Quién está detrás de esto?, insistió Laura. Es una red grande. Elías es solo el mensajero. Pero si sigues buscando, te pondrás en su lista negra. La celda de Julián estaba en completo silencio, pero su mente era un torbellino. La conversación con el abogado clandestino seguía repitiéndose en su cabeza: entregar a Chuy a cambio de la libertad. La oferta era tentadora, pero traicionar al hombre que lo había ayudado en sus peores momentos era algo que Julián no podía aceptar. En la oscuridad de la noche, Chuy se le acercó con su sonrisa ladina, como si supiera lo que Julián estaba pensando. «Te ofrecieron un trato, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Julián lo miró, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «Porque siempre lo hacen. En este lugar, todos tienen un precio. La pregunta es, ¿tú lo tienes?». Julián lo negó con la cabeza. «No puedo hacer eso. Tú me ayudaste, y no voy a venderte». Chuy soltó una carcajada breve, casi amarga. «Entonces estás en más peligro del que crees, amigo. Los que te metieron aquí no se van a detener. Si estás dispuesto a enfrentarlos, tendrás que moverte rápido, porque ellos también lo harán». Mientras tanto, fuera de la prisión, Laura avanzaba con sus propias investigaciones. Había pasado semanas intentando atar cabos y finalmente tenía algo concreto: un documento que probaba que Raúl había recibido pagos sospechosos de una cuenta vinculada a la banda que operaba en la ciudad. Sin embargo, sabía que enfrentarse a Raúl directamente sería peligroso. Necesitaba un plan y, sobre todo, pruebas más contundentes. Laura decidió que era hora de arriesgarse. Usando la información que había obtenido del teléfono de Raúl, rastreó un lugar donde aparentemente la banda se reunía, un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Esa noche, escondida en su auto, observó cómo Raúl entraba al edificio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Laura sacó su teléfono y comenzó a grabar. Vio cómo Raúl hablaba con un hombre alto y delgado, que parecía dar las órdenes. Las palabras eran difíciles de distinguir, pero una frase quedó grabada en su memoria: «Asegúrate de que Julián Morales no salga vivo de la cárcel». Laura tragó saliva. Esto ya no era solo un intento de incriminar a Julián, era una sentencia de muerte. En la prisión, Julián tenía su propio enfrentamiento. Una pelea había estallado en el patio entre dos grupos de internos, y en el caos, un hombre encapuchado intentó apuñalarlo. Gracias a la advertencia de Chuy, Julián había estado alerta y logró esquivar el ataque, pero el cuchillo apenas rozó su costado, dejando una herida superficial. «Te lo dije, amigo», murmuró Chuy mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Julián respiraba con dificultad, sosteniéndose el costado. «Esto ya no es solo sobre mí. Quieren silenciarme porque saben que estoy cerca de descubrir algo». Chuy asintió, con una mirada seria por primera vez. «Entonces será mejor que prepares tu próximo movimiento. Nadie más va a hacerlo por ti». Esa misma noche, Laura consiguió colarse en el taller de Raúl. Usando una copia de las llaves que Julián siempre había guardado en casa, accedió al lugar y comenzó a buscar desesperadamente algo más que pudiera usar como evidencia. Después de horas rebuscando entre papeles y herramientas, encontró una carpeta con recibos y transferencias que vinculaban a Raúl con Elías y, por extensión, con la banda. Entre los documentos, también había una lista de nombres, con el de Julián destacado en negrita, junto a la palabra «chivo expiatorio».
Laura no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro. Todo estaba ahí, la prueba de que Julián era inocente y de que alguien lo había señalado deliberadamente. Pero antes de que pudiera salir, escuchó un ruido en la entrada del taller. Era Raúl. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, gruñó, acercándose rápidamente. Laura, aterrorizada pero decidida, levantó su teléfono para grabarlo. Sé todo lo que hiciste. Tengo pruebas de que intentaste incriminar a Julián y de que trabajas con esa banda. Raúl soltó una carcajada nerviosa, pero su rostro traicionaba el miedo. No sabes en lo que te estás metiendo, Laura. Si sigues con esto, tú y tu hija terminarán igual que tu marido. Antes de que pudiera acercarse más, un vecino, alertado por los gritos, apareció en la puerta, obligando a Raúl a retroceder. Laura aprovechó para escapar con la carpeta y el teléfono en mano. De vuelta en prisión, Julián recibió la visita de Laura. Su esposa le mostró las pruebas que había recopilado, incluidas las grabaciones y los documentos. Esto es suficiente para limpiar tu nombre, Julián. Pero tenemos que movernos rápido. Julián miró las hojas con incredulidad y luego a Laura, sus ojos llenos de gratitud. No sé cómo lograste todo esto, pero gracias. Eres más valiente de lo que nunca imaginé. Laura tomó su mano a través del vidrio que lo separaba. No lo hago solo por ti, Julián. Lo hago por nuestra familia. Con la ayuda de un abogado recomendado por Chuy, Laura y Julián coordinaron la filtración de las pruebas a un periodista local conocido por exponer corrupción. El video de Raúl y la lista de nombres se volvieron virales en cuestión de horas, forzando a las autoridades a tomar medidas. Sin embargo, la reacción de la banda fue rápida y brutal. Esa noche, mientras Julián intentaba descansar en su celda, varios hombres irrumpieron en el área de los internos con la intención de terminar lo que habían empezado. Chuy, fiel a su palabra, luchó junto a Julián, permitiéndole sobrevivir al ataque, aunque a un alto costo. Chuy fue apuñalado mientras protegía a su amigo. No dejes que estos cabrones ganen, Morales, susurró Chuy, con una sonrisa débil, antes de ser llevado a la enfermería. El capítulo concluye con Julián sentado en su celda, cubierto de sangre y con la mirada fija en el horizonte. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas. La verdad estaba saliendo a la luz, pero el precio que estaba pagando era más alto de lo que jamás habría imaginado. Las luces del amanecer se filtraban tímidamente a través de los barrotes de la celda de Julián. Su cuerpo estaba adolorido, lleno de golpes y heridas tras el intento de asesinato que había sufrido la noche anterior. Sin embargo, su espíritu permanecía firme. Chuy, su compañero de celda, se acercó lentamente, con una mirada de preocupación en su rostro curtido por años de encierro. «Estás hecho un desastre, compadre», dijo Chuy, ofreciéndole un trapo húmedo para limpiarse el rostro. «Pero estoy vivo, Chuy». «Eso es lo que importa», respondió Julián, con una mueca que intentaba parecer una sonrisa. A pesar del dolor físico, Julián sabía que el fin estaba cerca. Gracias al coraje y la astucia de Laura, habían logrado exponer las pruebas que incriminaban a los verdaderos culpables: Raúl, su excompañero de trabajo, y el oficial corrupto que había fabricado el caso en su contra. Los videos filtrados a los medios habían causado un escándalo a nivel local, y las redes sociales ardían con demandas de justicia. Sin embargo, faltaba un paso crucial: su liberación. En el juzgado, la sala de audiencias estaba abarrotada. Laura se sentó en la primera fila, junto a Sofía, quien sostenía un pequeño dibujo en sus manos. Era un retrato infantil de su familia, con el título «Cuando volvamos a estar juntos». A su lado, el abogado defensor de Julián, licenciado Guzmán, repasaba los documentos una y otra vez, mientras los murmullos llenaban el aire como un enjambre de abejas. Cuando Julián fue escoltado al estrado, la sala quedó en completo silencio. Vestía el uniforme beige de prisión, pero caminaba con la frente en alto, como un hombre que había decidido no dejarse quebrar. Sus ojos se encontraron con los de Laura, y un breve asentimiento entre ambos fue suficiente para llenarlo de fuerza. El juez, un hombre de semblante severo y voz profunda, tomó la palabra. Hoy revisaremos las nuevas evidencias presentadas por la defensa del acusado Julián Morales. Se solicita que el caso sea desestimado debido a pruebas de corrupción y fabricación de culpables por parte de ciertos oficiales de la ley. El fiscal, un hombre joven y ambicioso, intentó desacreditar las pruebas, pero Laura había sido meticulosa. Había grabado las confesiones de Raúl y recopilado las conversaciones incriminatorias entre el oficial corrupto y los líderes de la banda criminal. Todo estaba ahí, proyectado frente a la corte como un rompecabezas que encajaba perfectamente. Cada prueba era un golpe certero contra la acusación. Señoría, las evidencias muestran claramente que mi cliente fue utilizado como chivo expiatorio.
Es un hombre inocente, un padre de familia injustamente privado de su libertad, concluyó el licenciado Guzmán, con un tono apasionado. El juez observó a Julián durante unos largos segundos antes de tomar la decisión final. Este tribunal declara a Julián Morales libre de todos los cargos. Las autoridades correspondientes abrirán una investigación contra los responsables de este caso. Señor Morales, queda usted en libertad. El sonido del mazo golpeando la madera fue como un trueno que anunciaba una tormenta que finalmente había terminado. La reunión esperada. Cuando Julián salió del juzgado, una pequeña multitud lo esperaba afuera. Laura fue la primera en correr hacia él, envolviéndolo en un abrazo tan fuerte que parecía querer asegurarse de que nunca más se separaría de él. Sofía llegó poco después, sujetando con fuerza la mano de su padre. «Papá, sabía que no habías hecho nada malo», dijo la niña, con lágrimas en los ojos. Julián se arrodilló para estar a su altura y la abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. «Perdóname, princesa. No quise dejarte sola, pero estoy aquí. Y no me voy a ir nunca más». Laura los miraba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando Julián se levantó, se encontraron en un beso lleno de amor y alivio, un pacto silencioso de que todo lo que habían pasado no los había quebrado, sino fortalecido. Regreso a casa. La primera noche de Julián en casa fue extraña y conmovedora. Todo parecía igual y, al mismo tiempo, diferente. El olor de la comida de Laura, las risas de Sofía mientras le mostraba sus dibujos y los sonidos familiares del vecindario le recordaban cuánto había extrañado su vida. Pero también había cicatrices. Julián se detuvo frente a un espejo en la sala y tocó las marcas en su rostro. Laura se acercó por detrás, rodeándolo con sus brazos. «Esas cicatrices son la prueba de que luchaste, Julián. De que sobreviviste. Y de que no lo habría logrado sin ti», respondió él, dándose la vuelta para mirarla. Esa noche, mientras Laura y Sofía dormían, Julián salió al patio. La brisa fría de la noche acariciaba su rostro mientras miraba las estrellas. Había recuperado su libertad, pero algo en su interior había cambiado para siempre. No era solo el hombre que había salido de prisión. Ahora entendía lo frágil que era la justicia y lo importante que era luchar por ella. Un nuevo propósito. Al día siguiente, Julián visitó el taller donde había trabajado. Los vecinos lo recibieron con palabras de apoyo, pero también con una pregunta que lo inquietó. «¿Qué vas a hacer ahora, Julián?». La respuesta no tardó en llegar. Decidió dedicar su tiempo libre a ayudar a otros que habían sido víctimas de injusticias. Con el apoyo de Chuy, quien también había sido liberado gracias a sus esfuerzos, comenzaron un pequeño proyecto comunitario para brindar asesoría legal y apoyo moral a quienes lo necesitaban. Cierre emocional. Meses después, Julián, Laura y Sofía compartían una tarde tranquila en el parque. Sofía corría detrás de un cometa, riendo sin preocupaciones. Julián observaba a su familia con una sonrisa serena, sabiendo que, aunque el camino había sido duro, había valido la pena llegar hasta allí. Laura se acercó, sosteniendo 2 tazas de café. «¿Qué piensas?», le preguntó. «Que somos fuertes. Más fuertes de lo que creíamos. Y que, pase lo que pase, siempre vamos a salir adelante juntos». El viento sopló suavemente, llevando consigo las risas de Sofía y el aroma del café. Julián miró al cielo una vez más, esta vez sin temor, y dejó que la paz lo envolviera por completo. Había vuelto a casa. Y eso era lo único que importaba. Aquí tenemos una historia que tuvo un final feliz. Un padre puede regresar con su hija, pero ¿cuántos casos conocemos de eso? No es exactamente como sucede, ¿verdad? ¿Qué precio tenemos que pagar para que se cumpla la verdad y la justicia? Deja tu comentario y suscríbete al canal.